Esta semana hubo un lance entre columnistas, como los de los viejos tiempos, en concreto en el diario El Mundo, entre don Federico Jiménez Los Santos y don Arcadi Espada Enériz. Y eso que aparentemente tanto el señor Jiménez Los Santos como el señor Espada Enériz tienen mucho en común. Los dos fueron comunistas en su juventud, afiliados al SUC. Los dos ahora son acusados por sus enemigos de ser de extrema derecha, aunque probablemente ellos prefieran la etiqueta liberales. Y comparten algunas animadversiones. Por ejemplo, en el año 2014, cuando surgió Podemos, tanto el señor Jiménez Los Santos como el señor Espada Enériz compartían la misma animadversión hacia esa nueva propuesta política. O sea, la emergencia social en este país es Podemos. Es decir, el problema de Podemos es que es una fuerza totalitaria. La única situación es que tengamos que soportar la demagogia y la basura de la palabra de Podemos sistemáticamente en toda la ecología mediática de este país. Podemos es una fuerza totalitaria, es una fuerza antisistema, es una fuerza antinacional, es una fuerza antidemocrática. Esa es la auténtica emergencia. En lo que parece que no coinciden es en cómo deben catalogar al partido político Vox, que ha sido la fuente del enfrentamiento. Por el fin de la indecencia. España tiene un problema de extremismo político como ninguna otra nación europea. La representación parlamentaria de Podemos, Vox y el independentismo alcanza porcentajes mayúsculos que revelan la escasa calidad de la educación política de los ciudadanos. Podría interpretarse que lo que está diciendo es que los que votan a Podemos, a Vox y a los partidos independentistas es porque es gente más tonta o más ignorante que ha tenido peor formación intelectual. Y entonces, en cambio, los que votan al PP, al PSOE y a Ciudadanos son los que serían más listos y que han tenido mejor formación. Tampoco coincido del todo con lo que dice de que el votante en España es un votante más radical que en otros países de Europa, en el sentido de que si se entiende que votar al PP y al PSOE es votar lo moderado, en España, PP y PSOE, PSOE y PP, aun con todo, han seguido siendo siempre primera y segunda fuerza, segunda y primera fuerza a nivel nacional. Mientras que hemos visto cómo caía el Partido Socialista de Francia, cómo caía el partido de la derecha de Grecia. En España el bipartidismo ha aguantado bastante más que en otros países para ser tan radicales como dice el señor Espada que son los votantes. Al margen de que crea yo que en otros parlamentos europeos hay partidos, tanto a la derecha como a la izquierda, más radicales de lo que representan Vox y Podemos aquí. Ciudadanos debe comprometerse a no facilitar en lugar alguno gobiernos que incluyan por activa o por pasiva a los extremistas, no solo ni con Podemos ni con Vox, sino contra Podemos y contra Vox, en los parlamentos de playas, ciudades y montañas. El señor Espada pedía por tanto a Ciudadanos, partido del que es cofundador, que no permitiera el acceso al poder en ningún sitio, ni a Podemos ni a Ciudadanos. Lo malo es que no parece claro que Ciudadanos, según le dan las encuestas, pueda tener capacidad de influir en la bisagra hacia un lado o a otro, visto la presencia pírrica que va teniendo cada vez más en todas partes. Hubo un momento en el que sí estaba en sus manos, que era en 2019, cuando Ciudadanos podría haber dado la mayoría al PSOE y Ciudadanos ellos solos ya sumaban mayoría absoluta, y entonces don Pedro Sánchez no hubiera tenido que depender ni de Podemos ni de independentistas. Viendo el actual marco aritmético entre partidos, me da la impresión de que la única forma de que la gobernabilidad no dependiera de Podemos, de Vox o de partidos independentistas sería que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en algo, y no parece que estén por la labor. En todo caso, al artículo del señor Espada respondió en el mismo periódico don Federico Jiménez Los Santos para rechazar que se llamara extremista a Vox. Indecencia sin fin. Afortunadamente, el extremista no es Sánchez, sino Abascal. Sánchez es el socio de la ETA, pero el extremista es Vox. Sánchez es el socio de los golpistas catalanes, pero el extremista es Vox. Sánchez los indultó y Vox ejerció la acusación contra el golpe, pero desde el extremismo. Sánchez encabeza la oposición a que los catalanes puedan escolarizarse en español, siquiera parcialmente, y Abascal los apoya. ¡Qué extremista! El PSOE, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP, promulgó las leyes de violencia de género y memoria histórica a las que se opone Vox. Por cierto, con Cayetana y Ayuso, que se deslizan hacia el extremismo. Lo indecente para mí fue que Casado dijera que Abascal y Vox, el de Ortega Lara, pisotean la sangre de las víctimas de la ETA. Eso solo lo había dicho el centrista Sánchez. Solo por eso ya votaría a Vox. Es claramente una columna del señor Jiménez Los Santos para defender a Vox.
Llama la atención porque el señor Gimeno Santos lleva una época con varios choques con Vox, porque primero hizo campaña contra el señor Espinosa de los Monteros y la señora Monasterio, el sector de Vox que podríamos vincular como grupo democristiano hazte oír provida, que es un tipo de sector con el que el señor Gimeno Santos, a pesar de que estuvo en la radio de la Iglesia durante 17 años, no se identifica demasiado. Tanto que hablan del derecho a la vida que yo no sé qué significa eso, y ellos tampoco. ¿Qué ley hay? No queremos mandar a la cárcel a ninguna que aborte. Entonces, ¿qué ley hay? No, aquí estamos con María Santísima. Y los a freír espárragos. Y últimamente estaba haciendo campaña contra el señor Buxadé, que representa el sector de Vox que podríamos vincular más al neofalangismo euroescéptico. Ya había visto lo de España en la primera globalización, que conviene que lo vea Jorge Buxadé y que alguien se lo explique. Porque cuenta que la primera globalización es España. Pobre Buxadé no sabe nada. Es la mayor colección de gansadas josé-antonianas que se han dicho desde Edilla. Buxadé es un caso perdido. Yo creo que grabó a Abascal un día que atropelló a una viejecita y entonces lo tiene bajo chantaje. Es imposible que un tío que no sabe hablar, que dice que él no se arrepiente de haber sido falangista. El señor Espada replicó al señor Gimeno de los Santos ironizando con que ahora se había vuelto centrista. No debería perder guapeza. Hombre, nuestro Federico va a votar a Vox, pero quiere que le llamen centrista. Un partido que reivindica la Europa de Le Pen, Orbán y Kaczynski, un partido que quiere acabar con el régimen del 78, disolviendo el Estado de las autonomías, un partido que hace depender del origen el ejercicio de derechos fundamentales, un partido que confunde el nasciturus con el ciudadano, un partido al que van a votar todos los antivacunas que no voten a Podemos, un partido de centro escabeche, es decir. Creo que se confunde el señor Espada al citar a Le Pen, pero acierta en los otros dos, porque Vox está aliado en el Parlamento Europeo tanto al grupo del señor Orbán de Hungría como al grupo que gobierna Polonia. Es el grupo Conservadores Europeos, grupo al que, por cierto, en el pasado perteneció el Partido Popular, que cuando cambió su denominación decidió cambiarse de grupo europeo y se pasó al Partido Popular Europeo, que era el grupo de la democracia cristiana europea en el que sigue en la actualidad. Mucho alentarles a que lleguen al gobierno y gobiernen, pero a los dos decretos ya estaría Federico Gimeno de los Santos llamándole santicomplejines a Abascal. Solo hay que mirar a Francia y ver en qué ha acabado el centrado de Madame Le Pen. Su extremo lo ha ocupado Éric Zemmour. No querría yo por nada del mundo que Federico, por extremas necesidades del servicio, se viera obligado a abandonar el haiku. En esta columna, el señor Espada, más que atacar a Vox, está atacando al señor Gimeno de los Santos, al dar a entender que el señor de los Santos es aún más radical de Vox. De hecho, al mencionar al señor Zemmour de Francia, está diciendo, como la señora Le Pen se ha moderado un poco, ha aparecido un periodista que se ha metido en política y quiere ser aún más radical que ella. No querría yo pensar que el señor Gimeno de los Santos va a dejar los haikus, va a dejar el periodismo y va a dar el salto a la política. No creo que lo diga en serio, pero era una provocación que evidentemente el señor Gimeno de los Santos iba a responder. Ciudadanerías. El columnismo puede ser una notable escuela de humildad, siempre que uno no escriba ante el espejo en admirada contemplación de sí mismo. Yo acabo de recibir esa lección de Arcadio Espada, a quien siempre he leído y defendido, en la ilusa certidumbre de que él también me leía y entendía. Pues no. En su segunda diatriba contra Vox a través de mí o contra mí a través de Vox, dice que votando a Vox quiero que me llamen centrista. Sin faltar, yo he criticado siempre, pero siempre el centro y el centrismo como manifestaciones del complejo de la derecha que usa la izquierda. A mi ver, creo que acierta el señor Gimeno de los Santos cuando dice que en España hay un complejo con la palabra derecha, que es la palabra que nadie quiere usar. Pero centrismo o centro no es la única palabra detrás de la que se esconden los de la derecha. También está el término liberal, que es otro del que se esconden. El señor Gimeno de los Santos cuenta en su libro que él se enfadó con el periódico El Mundo cuando le quisieron identificar como columnista de la derecha y exigió que se le identificara siempre como columnista liberal, con lo cual diría que los centristas podrían no ser los únicos acomplejados. Se ve que la alerta antifascista de Iglesias contra Vox, antes contra Ciudadanos y contra el PP, rige también en los periódicos. Pero yo creía que de las 4.000 columnas que en 40 años habré escrito en Diario 16, ABC y El Mundo, Arcadio habría leído alguna como yo le leo a él.
Lo malo del señor Jiménez Los Santos es que si echas el guante a tu contendiente diciendo cómo se nota que nunca me has leído porque no sabes que yo nunca me he declarado centrista, es que corres el riesgo de que tu contendiente responda y demuestre, uno, que sí que te ha leído y dos, que en el pasado sí te declaraste centrista. Geometrías. El futuro lo decidimos los centristas. Firmado Federico Jiménez Los Santos, Diario 16, 16 de junio de 1986. Yo le leo mucho más de lo que él mismo se lee. Nótese que es un artículo de 1986, cuando el señor Jiménez Los Santos era defensor de la Operación Roca, la operación que quería llevar a la presidencia al catalanista don Miquel Roca Junyent. Lo que es retroceder 40 años, que no está mal, pero es verdad que en aquella época el señor Jiménez Los Santos se identificaba como centrista. Postdata. Arcadi dice que me lee más que yo. Seguro, porque yo no me releo. Tengo muchas cosas que hacer, pero ambos hemos dado argumentos suficientes para que el lector saque los suyos propios. Como diría Cayetana, tratémonos como adultos, dejémoslo ahí. No sé si ha habido tantos argumentos como dice, pero ha sido un lance entretenido y el que más lo habrá disfrutado será el jefe de opinión del diario El Mundo, don Jorge Bustos, que aprovechó también para escribir una columna al respecto. La pregunta es, ¿qué haría el señor don Jorge Bustos? ¿Opinaría y diría, para mí tiene más razón este o este otro? ¿Intentaría ver en qué argumentos coincidía uno o en qué argumentos coincidía con el otro? ¿O en dónde discrepaba con uno o discrepaba con otro? ¿O cuál es la posición del periódico con respecto al conflicto de cómo clasificar a los partidos extremistas? Pero no, simplemente era una columna donde el señor Bustos se limitaba a decir cómo molamos como periódico porque tenemos a dos columnistas muy guays como son el señor Los Santos y el señor Espada. Pues vale, aquí el que no se contenta es porque no quiere.